Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta semana vamos a abordar un tema de mucha importancia, no solamente para los profesionales del derecho, sino para la ciudadanía en general. Un poco vamos a recordar qué pasó en el gobierno de Correa con el tema de las persecuciones políticas, indudablemente. Para lo cual, queremos agradecer a Paul Jacome, quien es en este momento el presidente de la Mesa de la Verdad y la Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más, con quien vamos a analizar la persecución durante el correísmo. Gracias, Paul, por haber aceptado la invitación. Cuenta y empecemos, ¿qué los llevó a pedir la conformación de esta mesa? ¿Cómo lo integraron? ¿De dónde nace esto de la Mesa de la Verdad y la Justicia? Bueno, un saludo cordial, Ángel, y a todos quienes nos ven. Nosotros desarrollamos esta iniciativa una vez de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió desarrollar un proceso de evaluación al anterior Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Yalc, y decidió cesarlo en funciones y conformar un Consejo de la Judicatura transitorio. En ese contexto, las víctimas de la persecución política vimos como una luz el que podamos nosotros contar con un espacio para exponer nuestros casos. Más o menos esas fueron las inquietudes que nos permitieron ir juntando algunos casos emblemáticos que se dieron en el país y hacer una visita a algunos vocales del Consejo de la Judicatura, entre ellos Juan Pablo Albán, en ese entonces Angélica Porras, quienes acogieron la iniciativa, se las desarrolló ante ellos la exposición de los motivos y supieron establecer un proyecto que fue aprobado posteriormente en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Ya el 21 de agosto del año pasado se aprobó esta iniciativa y se permitió de que ya se vaya estableciendo un mecanismo, una metodología de trabajo para ir juntando a las víctimas, y eso nos permitió a nosotros juntar en 4 segmentos importantes. Justamente para eso, Paul, ¿quiénes pueden ser considerados perseguidos políticos? ¿Cuáles fueron los parámetros que usaron ustedes para considerarlos? Porque también puede haber de todo mundo que puede autocalificarse perseguidos políticos. Una vez que se aprobó esa iniciativa, el primer paso que dimos fue juntarnos las víctimas y luego entre las víctimas discutir con la ayuda de algunas organizaciones de derechos humanos y el equipo técnico del Consejo de la Judicatura parámetros, nosotros les llamamos un protocolo en función de algunos aspectos que se deberían juntar para determinarse como perseguido político. Por ejemplo, uno de ellos es de haber ejercido el derecho a la organización social, a la libertad de expresión, y que en ese contexto, como retaliación por parte del Estado ecuatoriano, haya sido penalizado, enjuiciado por la parte del Estado ecuatoriano, no solamente por la justicia, porque además, me adelanto un poco, Ángel, a los resultados. Nosotros hemos establecido de que para que exista persecución en el país hemos determinado de que se establecen 2 franjas, digamos así, la primera que es la parte estructural y la segunda la parte sistemática. En la parte estructural, evidentemente, quiere decir cómo es que la estructura del Estado ecuatoriano logró construir un enemigo que fundamentalmente era quienes se habían declarado opositores, adversarios al régimen anterior. Y en ese momento, Paul, entonces, cuéntanos, para seguir conversando del procedimiento que están llevando a ustedes. Tú fuiste un perseguido por Correa. ¿Cuál fue tu caso, un poco para que la gente... Sí, bueno, para ejemplificar precisamente la dinámica con el caso nuestro, ¿no? Entonces, el caso nuestro es conocido como los 3 de Cotopaxi. Nosotros participamos en una acción de movilización el 30 de septiembre. Muchos de los casos están ligados a esa fecha. Pero nosotros, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el parámetro? El parámetro es
Uno de los aspectos es de que nosotros, como dirigentes, en este caso del Movimiento Popular Democrático, de una organización política con clara identificación de izquierda, desarrolló una política de oposición, de exigencias al gobierno de Correa. Entonces, en el marco de esa exigencia, entonces hubo una actuación sistemática por parte de la estructura del Estado. ¿Esto qué quiere decir? De que calificar a la militancia del MPD como, por ejemplo, como gente atrasada, sin propuestas, quemallantas, tirapiedras, y hacernos ver de lo peor ante la sociedad ecuatoriana. Una vez conseguido ese propósito, evidentemente es más fácil legitimar las víctimas ante el escarnio público. Es decir, tenemos aquí a una persona indeseable, entonces bien hecho que esté en la cárcel. Un poco ese era ganar la mentalidad de la gente. Entonces, en el caso nuestro, en el 30 de septiembre, nosotros, y yo era asambleísta alterno en esa época, frente a la crisis política que se estaba desarrollando en ese momento, hicimos un planteamiento de que la Asamblea Nacional Legislativa se reúna para rever el veto presidencial que ocasionó la crisis. Dimos una rueda de prensa en la gobernación de la provincia de Cotopaxi e inmediatamente fuimos enjuiciados por sabotaje y terrorismo. Y entonces, sí, claro, ya el estado de propaganda actuó y evidentemente nos presentaron como terroristas y delincuentes ante toda la sociedad ecuatoriana. Es decir, en esta mesa tuya entonces, un poco para recordar, los ecuatorianos durante el correísmo conocemos los casos más emblemáticos, los 10 de Luluncoto, los estudiantes de Central Técnico, los implicados directamente en el 30S, periodistas, políticos, trabajadores. ¿Todos ellos están en esta lista de perseguidos que ustedes trabajaron? Bueno, nosotros una vez de que abrimos el proceso en el Consejo de la Judicatura se estructuró una ficha metodológica, es decir, que era muy rigurosa, en la cual se exigía que la víctima que se reivindica como perseguido político sustente y respalde la denuncia, porque para no entrar en un proceso de aventurerismo y decir, bueno, todo el mundo es perseguido, claro. Es una parte de las rigurosidades del protocolo que te hablaba hace pocos segundos. Entonces, eso permitió que se registren alrededor de 1.400 casos en el sistema. Esto ingresaba a la plataforma del Consejo de la Judicatura. Entonces, una vez registrada esa información, la gente de la escuela judicial, del Consejo de la Judicatura, iba verificando de acuerdo a los parámetros cada uno de los casos. Entonces, ahí, digamos, pasaron el filtro alrededor de 300 y pico de casos. ¿Por qué razón? Unos no correspondían a casos de persecución política, por ejemplo, habían por ahí juicios de alimentos que querían pasar como persecución política, evidentemente no pasaron. Otros sí son casos de persecución política, pero no lograron complementar toda la información por la rigurosidad. ¿Cuántos terminaron estableciéndole o aceptándole ustedes? Más de 300. Y los 300 de estos que estamos hablando son los que se juntaron todos los parámetros. Entonces, producto de juntar todos esos parámetros, nosotros llegamos a determinar que alrededor de 495 jueces, fiscales y conjueces posiblemente actuaron en estos hechos de persecución política. Pero en estos que ustedes ya calificaron o entraron en este filtro, llamémoslo así, ¿cuáles son los más relevantes que podríamos colocar? Bueno, es que hay relevancia en tanto y en cuanto al impacto mediático, ¿no? Entonces hay muchos casos mediáticos, como por ejemplo Mary Zamora, 10 de Luluncoto, están los casos del 30 de septiembre, el caso de la Asamblea, Radio Patrulla, francotirador, o sea, hay una infinidad de casos. Pero también hay casos relevantes que lamentablemente por el temor a enfrentar al proceso judicial y a enfrentar al Estado ecuatoriano, a Rafael Correa, esos casos quedaron silenciados, pero que definitivamente tienen un impacto social enormemente grande. Que no se conocieron ustedes, estando ya ahí en la denuncia. Exactamente, conocimos. Entonces, por ejemplo, el caso de Hernán Echeverría, de alguien que se encontró que era correísta acérrimo, que creía en la honestidad de Rafael Correa y que se atrevió a denunciar un posible atraco o un perjuicio al Estado de $30 millones que sería perpetrado por el entonces ministro de Sectores Energéticos, Jorge Glass. Entonces, en esa admiración se encuentra con Rafael Correa en el Parque Metropolitano, le hace la denuncia pública y al día siguiente es despedido, la mujer, la familia es despedida, la hija que tenía un tratamiento con atención del Estado en Estados Unidos deja de recibir esa asistencia. Pasó a ser perseguido, víctima de toda. Se murió la hija, entonces él, por ejemplo, no se perdona, él dice, yo tuve la culpa por denunciar los hechos de corrupción y mi hija murió por eso. Entonces, hay casos de esa naturaleza y casos muy, muy impactantes como los de San Pedro del Cañar, que son del sector indígena, en donde se pedían
coimas de entre 60 a 70 mil dólares para sacar del proceso judicial, un caso parecido al que nosotros hemos descubierto, que este sí es público por pedido de las víctimas, en el caso 30S, el caso rebelión que se llama, en donde se dan nombres y apellidos de jueces, de fiscales y montos y quienes cobraban y todo eso, entonces eso va a ser publicado en el informe. Vamos a ver eso un poco más adelante. ¿Quiénes son los responsables de esta persecución para que la población tenga claro? Eso decíamos nosotros, la persecución es estructural y sistemática. La persecución estructural tiene que ver con la construcción de un Estado autoritario. El Estado autoritario tiene como fundamental dos pilares fundamentales, diríamos nosotros. El uno, el estado de propaganda, y el otro, el tema de la Secretaría Nacional de Inteligencia, porque son dos instituciones que actuaron conjuntamente de la mano con la justicia ecuatoriana. El presidente de la República, prácticamente en ese entonces, Rafael Correa, es quien dirige todo este estado Por eso era necesario controlar a la justicia. Pues. Claro, entonces nosotros tenemos un planteamiento que estamos desarrollando en el informe, que a partir de los hechos del 30 de septiembre el país sufre un cambio sustancial en el comportamiento político del Estado, que determina un antes y un después, digamos. Antes del 2010 hay algunos procesos, digamos, que se iban ya juntando, prefigurando el uso del Código Penal como delitos de sabotaje y terrorismo, por ejemplo, caso Marcelo Rivera, caso Dayuma, que en nuestra estadística suman 9 casos, pero una vez de que viene el 30 de septiembre de 2010, hay 85 casos en los cuales se utilizan figuras de sabotaje, terrorismo, atentado contra la seguridad interior del Estado, delitos de rebelión. Entonces, en conclusión, en esta parte podríamos decir, Paul, que fue el aparato judicial que usó el Correato para perseguir a todos sus contradictores. Sí, es lo que decíamos hace rato. Se disparan estos casos, pero primero se identifica al enemigo, el presidente de la República da la orden en los enlaces sabatinos, luego del 2010 se generan las condiciones para la consulta popular del 2011 y ahí se mete la mano a la justicia, se reestructura el Consejo de la Judicatura, por lo tanto se toman los jueces fiscales y entonces evidentemente ahí es el germen en donde nosotros decimos se prostituyó la justicia ecuatoriana y empezó a perseguirse, porque los jueces tenían que hacer méritos con el poder político para poder escalafonar. Entonces, con justeza es el planteamiento entre esos del Colegio de Abogados de la necesidad de entrar a un proceso de evaluación de la justicia para ver qué pasó ahí. Nosotros somos partidarios no solo del proceso de evaluación, sino de investigación de los operadores de justicia. Como te decía Ángel, nosotros determinamos que alrededor de 495 jueces, fiscales y conjueces estarían involucrados y eso necesita una investigación adecuada, severa y se suda en torno a ir determinando responsabilidades de los operadores de justicia. Se habla de que el caso 30S fue declarado prescrito en el supuesto delito de plagio. ¿Esto fue orquestado para perseguir? Sí, o sea, en el tema del 30 de septiembre nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Por ejemplo, el caso francotirador. El caso francotirador fue emblemático en función de que Rafael Correa en un enlace sabatino presentó al posible ejecutor quien intentaba disparar al presidente de la República. La misma justicia correísta determina con las pericias de que él no fue, pero sin embargo estuvo preso. Nos vas a contar esto, permíteme, Paul, porque es necesario regresar luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Interesante conversación para quienes nos sintonizan. Estamos con Paul Jácome. En estos momentos él es presidente de la Mesa de la Verdad y la Justicia. Estamos hablando de los temas de persecución durante el correísmo. Hoy que indudablemente hay otros visos o intenciones en el Estado de ir aclarando estos elementos. Entonces él ya nos ha explicado algunas cosas. Y nos estabas explicando esto interesante del 30S. ¿Cómo es que fue? O sea, eso explicaba de que en efecto se decía, o sea, el 30 de septiembre aparentemente fue un golpe de Estado, ¿no?
pero nunca se encontró el líder de ese golpe de Estado. Entonces, en un primer momento se presentó a este francotirador como el posible organizador, el que quería asesinar al presidente de la República, pero la misma justicia correísta, al utilizar los peritajes, toda la instrumentación del caso en los procesos judiciales, entonces determinó de que no era. Entonces, pero claro, ya estuvo preso, ya los daños estaban hechos a su familia y no hubo la respectiva cadena sabatina para decir, perdón, me equivoqué, no fue. Entonces, evidentemente, porque si hacía eso Rafael Correa en los enlaces sabatinos, se caía toda la historia. Pues se habla que, por ejemplo, en algunos de esos casos tenían que pagar, me decía hace un momento, para no ser involucrados. Ese es otro caso. Cuéntanos. Ese es el caso de rebelión. Por ejemplo, se sabe de que existieron 200 policías motorizados que estaban en el regimiento Quito. ¿Ya? Entonces, ahí se pide que por parte del gobierno nacional se investigue a todos los que estaban en el regimiento Quito, y en ese contexto van ubicando en primer lugar a 50 policías posibles infractores, partícipes en este delito, ¿no? Entonces, bueno, pasó el asunto y empezaron a hacer el informe con la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, en este informe empiezan ya a ver las negociaciones, es decir, a ver, ¿quieres estar tú en el informe? No, tienes que pagar $3,000 si eres policía de tropa, si eres oficial, $5,000. Los que se negaban a pagar en esa fase, entonces pasaban ya al juicio penal. ¿Esto tenemos pruebas, testigos de esto? Este es un testimonio que se desarrolló en una de las audiencias del 27 de diciembre que desarrolló la Mesa por la Verdad y Justicia, que a petición de los declarantes se permitió que se haga una declaración pública. Además de esto salió en un medio informativo a nivel nacional. Entonces ahí señalan de que, por ejemplo, en primera instancia dan el nombre ellos, el teniente coronel Andrés Solano y la capitana Mafla, señalan de que la doctora Carmen Baño, en su ejercicio de jueza, a través de su esposo, les había pedido al uno $10,000, al otro $25,000. Y que las tarifas, cuando llegabas al Tribunal de Garantías Penales, bordeaban los $30,000 a $40,000, y cuando llegabas a casación, $60,000 a $70,000. Entonces, había un negocio a título de la libertad de Pero, toda la Paul, gente. A ver, además del negocio que, como tú dices, está sustentado, esto de los 495 jueces y fiscales que estuvieron en los procesos de estos, ¿también no será que muchos de ellos actuaron para escalar y poder llegar inclusive a ser integrantes de la Corte Nacional de Justicia? Porque estuvieron como fiscales en el 30S, en caso de los 10 del Luncoto, y luego los tuvimos de jueces al más alto nivel. Sí, es lo que te decía hace pocos segundos, es decir, muchos de los jueces, una vez de que se metió la mano en la justicia, debían tener una fidelidad al Poder Ejecutivo, que es prácticamente quien los designó. Es decir, una vez controlado el Consejo de la Judicatura, que estaba en las manos de Jacques y sus coidearios, entonces se iban designando jueces y fiscales que sean lo más afines posible al régimen. Y entonces estos, para mantenerse en sus puestos, ¿qué es lo que hacían? O sea, hacer méritos ante el Poder Ejecutivo, y entonces era entregando estos sentenciados. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el juez tercero de Garantías Penales ni disimularon eso, ni menos terminó el proceso judicial en contra nuestro, inmediatamente fue promovido a presidente de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, y muchos otros jueces que pasaron de ser fiscales, pasaron de ser jueces de una instancia inferior, pasaron a ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Es por eso que nosotros en el informe estamos pidiendo evidentemente una reestructuración del sistema judicial ecuatoriano. Lo que conocemos, ya se iniciaron investigaciones administrativas contra 13 jueces y un conjuez de la Corte Nacional, además de varios fiscales. ¿Existen pruebas de la persecución y de su obsecuencia con Correa? Bueno, nosotros hemos presentado, en primer lugar, un avance preliminar del informe, presentamos el día 10 de diciembre. Entonces, ese mismo día fuimos recibidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitoria. Eso fue presentado en el Consejo de la Judicatura Transitoria. Entonces, ahí presentamos los 495 nombres, y el 18 de diciembre nosotros puntualizamos los 14 nombres de la Corte Nacional de Justicia y una fiscal, para que se inicien los procesos de investigación. Entonces, eso ya le corresponde ahorita al Consejo de la Judicatura, a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, establecer las responsabilidades de cada uno de ellos para que se puedan emitir las respectivas acciones. Pero este es el reto y la tarea del nuevo Consejo de la Judicatura. Del nuevo Consejo de la Judicatura, evidentemente. Entonces, nosotros vamos a hacer una vigilancia de esos procesos porque, claro, hubo abusos de poder, la justicia actuó erróneamente, y entonces nosotros no podemos virar la página así sencillamente. Es decir, la famosa metida de mano a la justicia tenía un propósito, la persecución y la consolidación del poder de Correa. Sí, la justicia jugó lamentablemente un papel
lamentablemente un papel bastante negativo en esta situación, porque frente a un proyecto político, económico que se fue alejando de los sectores democráticos, progresistas, entonces la situación se convirtió en un aparataje de represión, y la justicia ecuatoriana jugó un papel clave en este tema de la represión. Cuando tú planteas, me llama la atención este tema de las tarifas en el 30S. ¿Esto se puede demostrar ahí los testigos? Porque sí, son acusaciones muy serias respecto a esto de las tarifas. Te comento la anécdota, Ángel. Cuéntanos. En el momento, en el 27 de diciembre, cuando nosotros recibimos esta denuncia, estaba también ahí un periodista de otro medio de comunicación y señalaba, acabábamos de recibir las denuncias, les decía, señores, lo que ustedes acaban de denunciar es bastante grave. Claro. Son nombres y apellidos y hay montos. Ustedes desean que esta audiencia sea declarada reservada. No, queremos que sea declarada pública. Entonces, a petición de las víctimas, ha sido declarada pública. Entonces, nosotros nos sustentamos en los testimonios de quienes sufrieron en carne propia los procesos judiciales erróneos. Es decir, es que si estamos hablando que esto se daba en el caso del 30S, significa que esto era o es una práctica de extorsión siempre a los opositores para no perseguirlos. Sí. Tenemos el caso de San Pedro de Cañar, que es muy parecido al del 30S. ¿Qué pasó en ese caso? Ahí hay el ejercicio de justicia indígena. En el ejercicio de justicia indígena, las personas que fueron sentenciadas por la justicia indígena, como ustedes conocen, purificadas con la ortiga, el agua, etcétera, ponen una denuncia en contra de los dirigentes de la comunidad por esa práctica. Entonces actúa la justicia ordinaria, enjuician a los dirigentes, y los dirigentes van pidiendo que la comunidad sean testigos a favor de ellos. ¿Qué hace la fiscalía? Los va involucrando a todos los que declaran a favor de los dirigentes indígenas. Y entonces, en ese sentido, mandan los intermediarios y dicen, bueno, ¿quieren salir del caso? Tanto les cuesta. Entonces, es muy parecido el comportamiento. Entonces, tenemos estos dos casos que son como emblemáticos dentro del trabajo de la mesa, porque demuestra lo que los ecuatorianos sabemos, que lamentablemente carecemos de una justicia honesta. ¿Qué responsabilidades personales pueden tener los actores judiciales involucrados en esta persecución? ¿Se inició algún tipo de investigación sobre los jueces de la Corte Nacional? Sí, o sea, conocemos que está iniciado el proceso, y ahí corresponde evidentemente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y a establecer los procedimientos y el mecanismo para dar continuidad. Ya, pero ese es un nivel. La inquietud salta, bueno, el Consejo de Judicatura, las investigaciones recaerá sobre los actores judiciales que estaban involucrados, pero ustedes como víctimas precisamente de todo este proceso de persecución van a pedir una reparación, van a demandar al Estado. Cuéntanos cuáles son los planes. Sí, nosotros una vez de que presentemos el informe, les doy la primicia aquí, el informe va a ser presentado el día lunes 25 de febrero, vamos a definir el local. Una vez presentado el informe, nosotros vamos a dar el siguiente paso, que es pelear por la reparación integral de las víctimas. Entonces, entiéndase reparación integral en algunos aspectos. Primero, que el Estado asuma que hubo persecución política. Unas disculpas públicas no caerían mal. Es obligación, me parece, por parte del Estado eso. Y más adelante buscaremos el derecho a la no repetición, buscaremos reformas al Código Integral Penal para que los delitos de opinión, de organización social no sean castigados como delitos de sabotaje o terrorismo. Y evidentemente estamos gestionando nosotros para ser recibido en las audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una exposición del informe ante este organismo. Es decir, ustedes llevarían también a acciones internacionales. Sí, exactamente. Entonces porque necesitamos que se recupere la memoria y que la gente nos recuerde a nosotros como ciudadanos de bien, no como lo que Correa nos pintó ante. Es decir, más allá de, porque eso hay que aclarar, porque algunas personas cuando escuchan reparación quieren plata. Sí, se puede un poco tratar de deslegitimar nuestra lucha por ese lado, pero detrás o al lado de nosotros, frente a todos los procesos de persecución política, hay daños que realmente son irreparables, daños colaterales a la familia, hay enfermedades crónicas que asumieron nuestros familiares, muertes por el tema de la pena, de la tristeza. Entonces eso ya no se logra reparar, pero por lo menos el buen nombre, el derecho a la reputación, es lo que buscamos nosotros. Pero eso puede también reflejar una tranquilidad, no solo para ustedes, sino para la población ecuatoriana. O sea, y lo más importante en el tema de la reparación es de que la justicia nunca más vuelva a actuar de la manera como actuó en el correísmo. O sea, eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, que tengamos los ecuatorianos la posibilidad de decir, fuera un gobierno, no estoy de acuerdo con este gobierno, y que no seamos nosotros estigmatizados o perseguidos judicialmente. Derecho constitucional a la libertad de expresión.
presión Por y de supuesto, organización. Exactamente, entonces ya no queremos que se repita eso. Entonces, porque claro, tú te das cuenta que cuando asumes la condición de que eres un juez, tienes un poder, o sea, tienes el poder de condenar a un ser inocente a años de cárcel y destruir su vida, y destruir todo su proyecto de vida. O sea, porque aquí hay gente que ha vendido sus casas, han quedado endeudados, y definitivamente están prácticamente mendigando. Perdieron sus trabajos en caso de los policías, fueron dados de baja. Y no solo los policías, sino que la gente que era identificada, que estaba enjuiciado por los problemas del 30 de septiembre o eran vinculados de enemigos del gobierno, tenían como una especie de listado. Paul Jacome enjuiciado, imposible que trabaje en una institución pública, o sea, quedaste manchado de por vida. Los jóvenes 10 del Luluncoto. Los jóvenes 10 del Luluncoto es una cosa muy compleja. Hace pocos días, en el mes de noviembre, a pesar de que ellos ya cumplieron la sentencia y etcétera, y se supone que ya quedó el proceso judicial ahí, el Banco del Pichincha hace pocos días, en el mes de noviembre, a Abigail Eras, Víctor Hugo Vinuesa, Cristina Campaña me parece también, les incauta los dineros de las cuentas, porque según ellos tienen la información de que son sentenciados por sabotaje y terrorismo, y que los delitos de terrorismo son financiados con dineros ilegales, cuando ahí reciben... Y que no serán cuentas mayores que de... Claro, pues, y que no es difícil darse cuenta que esos recursos provienen de sus trabajos, porque son funcionarios públicos de muchos casos. Es decir, no para, es decir, queda estigmatizado. Queda estigmatizado. Entonces, eso es también lo que busca la reparación. Pero sobre todo ustedes, ¿qué esperan del nuevo Consejo de la Judicatura? Lo que esperamos del nuevo Consejo de la Judicatura es consecuencia con esta investigación. Que le dé seguimiento. Que nos dé seguimiento y que ojalá podamos nosotros inaugurar la segunda fase para los casos que se quedaron rezagados, porque ahí vamos a tener también mayores sorpresas. A eso iba, un poco esta mesa, como era un consejo de la Judicatura transitorio, era muy a la ligera. O sea, se sabía que no era a la ligera, sino es que conocíamos nosotros de que tal vez... no a la ligera por mal hecho, sino poder concluir con los procesos. Con los tiempos, porque al ser transitorio se hablaba de que había unos 4 o 5 meses de espacio para hacer la investigación, entonces por eso es que no profundizamos. ¿Han hecho ya algún acercamiento con el nuevo Consejo de Judicatura? Bueno, estamos en conversaciones iniciales, hay la predisposición de uno de los vocales, Juan José Morillo, que ha pedido conocer a profundidad el tema del informe. Entonces, estamos nosotros predispuestos a hacer conocer estas informaciones y también esperamos nosotros que haya la posibilidad y el compromiso de que se vaya llevando de la mano esta investigación de los jueces y fiscales, porque eso es lo que le compete al Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, Paul. La aspiración también del Colegio de Abogados de Pichincha es que se continúe con las investigaciones hasta que se sancionen a los responsables. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.